A ver, Damián, esto sí y esto no. Pues ahora os lo explico, todas las cosas que le podemos dar a nuestros conejos. Mirad, chicos, os lo he querido poner de la manera más gráfica posible, a modo de pirámide, lo que los conejitos tienen que comer, desde más en la base a menos por ese orden. Y vamos a empezar por lo que más tienen que comer. Lo que más, el heno. Sabéis que siempre lo tienen que tener a su disposición. Heno variado de un montón de plantas diferentes, tengan la edad que tengan. Después pasamos a las verduras. Pueden tomar un montón de verduras diferentes y siempre asociamos y siempre os queremos contar las zanahorias, que siempre decimos, las zanahorias muy buenas para los conejos. Pues la entradilla del vídeo ya os lo decía, esto no lo pueden tomar porque es muy rico en almidón. De la zanahoria lo importante y lo interesante es esto, los tallos, que además seguro que si vais a vuestra frutería de confianza las podéis pedir porque los tallos las personas no las consumimos y sin embargo para los conejos son excepcionales. Otros alimentos muy buenos, pues aquí lo tenéis, las hojas del brócoli y el tallo, los canónigos, la rúcula, pueden tomar algo de pimiento también que tiene muchísimas vitaminas, todas estas cosas que veis aquí las pueden tomar. ¿Con qué seguimos en la pirámide? Después con el pienso, que tenéis el de adulto o tenéis el de baby, el de junior, el de gazapo. Los piensos siempre que los tomen a última hora del día, a modo se los podéis poner en un platito y se los puede poner durante 1 o 2 horas del día. Y por último, en la punta de la pirámide, lo que veis al final, las sales minerales, que también son muy buenas como complemento para formar sobre todo parte de lo que van a ser sus huesos. Pero como no quiero aburriros, lo que vamos a hacer es ponerle la merienda a estos enanos que se me están quedando dormidos también, tomad, y os voy a leer directamente del blog de Cunipic, conejoenano.net, todas las verduras buenas como estas que les estoy poniendo aquí, y os voy a distinguir entre las verduras que deben comer con bastante frecuencia, las verduras que deben comer con menos frecuencia y las verduras que no pueden comer. Recordad, conejoenano.net. Venga. En cuanto a vegetales frescos, muy recomendables son acelga, alcachofa, achicoria, berros, canónigos, escarola, diente de león, judía verde, lechugas que sean verdes maduras, pimiento, hojas de rábano, rúcula, brotes de soja, que tienen muchísima proteína, y el trébol y la zanahoria, pero sus hojas. Ahora vamos con otros vegetales frescos que hay que darlos con mucha moderación. Tenemos la alfalfa, muchísimo cuidado, porque la alfalfa es muy rica en calcio y no la pueden tomar demasiado, la pueden tomar mejor los animales más gazapos y menos cuanto más adultos son. El apio, también mucho cuidado. El brécol y el brócoli también con muchísima moderación. Igual que el calabacín, la col o la coliflor. El repollo y el pepino y el tomate son otros de las verduras frescas que tienen que tomar con mucho cuidado. Y por último y para terminar, os voy a hablar de los alimentos completamente tóxicos de casa que no pueden ni probar. El perejil, la patata, la berenjena, el cebollino, el puerro, el ajo, la almendra amarga, que tiene mucho cianuro, la cebolla, el boniato, el aguacate y por último chocolate y alcohol, ni se os ocurra darle.